Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, usted. Gracias. Vamos a darnos unos minuticos que se nos conecten todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a los que ya han llegado. Vamos hasta las 6:05 para que terminen de llegar los que nos faltan.
Bueno, buenas noches de nuevo para todos. Saludo bien especial. Esperando que se encuentren muy bien en sus hogares en esta época de aprendizaje en casa. Vamos a continuar hoy un ratico con nuestro tema de vectores. Dame un segundito, yo configuro algo acá. Bueno, entonces ya habíamos terminado la clase pasada, la dedicamos a, supongo, a grabar. Ya está grabando. Ya está grabando. La clase pasada la habíamos dedicado a resolver dudas sobre el taller número 14. Hoy vamos a continuar con el tema de vectores. Entonces, ustedes ya pues, quedan con la tarea de terminar el trabajo de clase número 14. Vamos solamente a resolver algunos ejercicios de esta nueva parte. Hoy no les dejo trabajo de clase para que ustedes puedan ponerse el día con el 14. Me imagino que también tienen muchas otras actividades de otras asignaturas. Entonces, por el momento en geometría, hoy solamente vamos a trabajar teoría y algunos ejemplos. Y ustedes, pues, me terminan de resolver el ejercicio, el trabajo de clase 14. Para ese trabajo taller número 14, entonces el plazo es hasta el próximo martes incluido, listo, para que estén tranquilos frente a los tiempos. Bueno, entonces vamos a ver el concepto de vector unitario. Permítanme, me devuelvo por acá. Por acá. Entonces el vector unitario, vamos a mirar en qué consiste su definición. El vector unitario también es conocido como un vector normalizado. Es aquel vector cuya magnitud es igual a 1. Esto es clave para que lo vamos teniendo en cuenta en la definición de vector unitario. Es decir, un vector P es unitario si su magnitud es igual a 1. Recuerde que estar así encerrado entre dos barritas significa el módulo, su valor numérico, la magnitud del vector. Sea el vector P, su vector unitario se obtiene con, esta es la expresión para hallar un vector unitario. ¿Dónde qué es P? P son las coordenadas del vector, ¿cierto? Y este P de abajo es la magnitud. La magnitud, ya lo hemos visto en las dos clases pasadas, que la magnitud de un vector no es otra cosa que su magnitud expresada en términos de x y de y, o sea, de Pitágoras, ¿cierto? O sea, x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Eso por qué? Pues por aquí les recuerdo. Dibujemos cualquier vector. Vamos que este sea el vector P. El vector P está compuesto por ¿quién? Sus componentes cartesianas o rectangulares. Su vector PY y su vector PX. Y esto por acá no forma un ángulo, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para hallar P? P lo hallamos, miren que aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿cierto? Donde PX y PY son sus catetos. Luego, para hallar la magnitud del vector P, por eso se coloca aquí entre barritas. Permítanme, yo lo hago un poquito más claro con todas estas rayas. Vamos a hacerlo más organizado. Entonces, el vector, por acá se forma, permítanme, yo admito unos acá en la sala, espero. Entonces, si se forma un vector P, por acá, les estaba diciendo que este vector P tiene como coordenadas cartesianas PY
y PX, ¿cierto? Acá. Y PY y PX con P me forman un triángulo rectángulo. Si yo quiero hallar el valor de P, que se coloca aquí entre rayitas para hablar de su magnitud, observen que P es la hipotenusa de este triángulo rectángulo que se está formando acá, ¿cierto? Y para hallar la hipotenusa en un triángulo rectángulo utilizamos Pitágoras, o sea, Px al cuadrado más Py al cuadrado. Esta magnitud no es otra cosa que la hipotenusa al cuadrado, entonces, si no le va a tener en cuenta al cuadrado, acá lo metemos entre una raíz. Por eso acá, en la fórmula de vector unitario, que no se nos vaya a olvidar, en la fórmula de vector unitario aparece P, que son las coordenadas de P, que son las coordenadas del vector, ¿cierto? XY. Y esta es su magnitud, y quedamos que esta magnitud está relacionada, como lo acabamos de explicar acá arriba, con Pitágoras. Para yo hallar la magnitud del vector P, utilizo el teorema de Pitágoras con sus componentes. Bueno, aquí arriba utilicé pues las componentes Px y Py, aquí solamente usé X y Y, pero es exactamente lo mismo. Es decir, siendo un poquito más estrictos con la nomenclatura que usé en la parte de arriba, ¿cómo me quedaría? P sería Px, Py, y la magnitud de P sería la raíz cuadrada de Px al cuadrado más Py al cuadrado. Esto, mis queridos estudiantes, me tiene que dar 1, porque es un vector unitario, y en la definición de vector unitario su magnitud siempre es igual a 1. Listo. Sigamos viendo definición de vector unitario. Entonces dice por acá que un vector unitario es un vector que tiene magnitud 1 y no tiene unidades. Eso es claro, no hay unidades en vector unitario. Es usado para especificar una dirección. El vector unitario se utiliza para especificar la dirección del vector. Un vector unitario U apunta en la dirección de U. Vector unitario U minúscula, mírenlo por acá. U es el vector. Su vector unitario es U. Este vector tiene como magnitud 1 y siempre apunta en la misma dirección de su vector madre o su vector origen. A menudo se denota como con un sombrero, ¿cierto? Entonces, eso depende del texto de geometría que estemos usando como referencia. A veces se coloca, vector, digamos, si es un vector P, entonces se utiliza, si es un vector P, entonces su vector unitario, entonces se coloca por acá ese P pequeñito. Bueno, como les digo, eso depende del libro de referencia. Ejemplos útiles son los vectores unitarios cartesianos y JK. Miren que aquí ya estamos empezando a hablar de vectores en el espacio, en R3, ¿cierto? Apuntando en la dirección de los vectores X, Y y Z. Pues por aquí en esta clase ya vamos a ver algunos ejemplos que nos involucran vectores en el espacio. Miren acá cómo se grafican los vectores X, Y y Z y sus respectivos vectores unitarios I, J y K. Esto es una notación. Vuelvo y le repito, depende del libro de referencia. Tradicionalmente, pues nosotros conocemos el plano cartesiano como X y Y tradicionalmente se conoce ya en el espacio X, Y y Z. No importa que esto cambie pues de orientación, eso no tiene ningún problema, pero estoy usando este pues porque es el que más se acostumbra a usar. Estos ejes que están acá en el espacio son los positivos, ¿cierto? Estos son los ejes positivos. Si necesito dibujar ejes negativos porque me toca ubicar algún número en el eje negativo, entonces me toca proyectarlos, ¿verdad? Entonces este sería el eje negativo de las X, ¿cierto? Este sería el eje negativo de las Y. Y este por aquí abajo sería el eje negativo de la Z. Listo. Estamos dibujando una figura en 3 dimensiones en un plano. Entonces, aquí es algo como de proyectando las líneas, ¿cierto? De perspectiva mejor. Observen que si yo complemento, pues esto aquí en última instancia me forma un cubo o un paralelepípedo. Paralelepípedo es una figura tridimensional, el cubo es una figura particular de un paralelepípedo, ¿cierto? Que tiene 6 caras, por ejemplo, un dado.
¿Listo? Pero más adelante aprendemos a ubicar vectores en el espacio. La orientación de estos tres ejes cartesianos puede cambiarse siempre y cuando su orientación relativa sea la misma. Bueno, entonces tradicionalmente también al vector X se relaciona el vector unitario Y. Al vector Y tradicionalmente se le relaciona el vector unitario J. Y al vector K, y al eje Z se le relaciona el vector unitario K. Y JK están en las mismas posiciones de X, Y, Z del plano cartesiano como vectores unitarios. ¿Listo? Bueno. Una vez introducidos los vectores unitarios Y, J, K, que definen los sentidos positivos de los ejes cartesianos, podemos expresar cualquier vector como la suma de los siguientes vectores. Entonces observen que pues, esto ya hemos conversado aquí, de nuevo retomamos el plano. O sea, a partir de este momento nos podemos encontrar de nuevo con vectores en el plano como los que ya hemos trabajado en las clases anteriores, o nos podemos encontrar con vectores en el espacio. En este caso, observen que es un vector A. ¿Quiénes serían sus componentes? Pues ya esto lo hemos trabajado un poquito. AY y su componente AX, ¿cierto? Y sus correspondientes vectores unitarios, mírenlos por acá. Y y J. ¿Por qué están por ahí pequeñitos? Porque su magnitud es 1, ¿cierto? Entonces, así sería la representación cartesiana del vector A. Así sería la representación cartesiana en 3 dimensiones, a, x, a, y y z, ¿cierto? Y así sería la representación cartesiana teniendo en cuenta sus vectores unitarios. Entonces, el vector A es igual a x más a y. Ojo, esto no es una suma geométrica, esto es una suma vectorial, ¿cierto? Y aquí también se representa pues con sus vectores unitarios que nos están indicando la dirección de su vector. ¿Cómo así que es una suma vectorial? Siendo estrictos con la suma, esto no se puede sumar, digamos, 2 más 3 igual 5, ¿no? Esta suma vectorial depende de sus componentes seno o coseno, dependiendo de la posición del cateto. Por ejemplo, en este caso particular a X es un cateto adyacente con un ángulo por acá teta, ¿cierto? Entonces AX es igual a coseno de teta más y a Y es cateto opuesto a seno de teta, ¿cierto? Esa es la suma, esta es la suma, ¿listo? Entonces yo no puedo sumarlos linealmente, sino que tengo que sumarlos vectorialmente y para eso necesito sus componentes trigonométricas de cada uno de esos vectores. Bueno, de forma análoga en 3 dimensiones, lo mismo que acabamos de ver, pero en 3 dimensiones, a XY, a YJ y a ZK, que es la forma que más comúnmente emplearemos para expresar una magnitud vectorial. Bueno, ¿qué tenemos en esta diapositiva? Supongamos que tenemos dos vectores U y B expresados a partir de sus vectores constituyentes. Estos vectores constituyentes pues es lo mismo que nosotros hemos llamado como vectores componentes cartesianos o componentes rectangulares. Entonces, para hallar el vector U, esto es fortaleciendo lo de la diapositiva anterior, el vector U que es igual a la suma de sus componentes cartesianos, UXY más UYJ, pero recuerden que son sumas vectoriales. Permítanme, yo admito unos por acá, no sale eso. Sí, señor. En el primer plano que vimos, X salía como en un diagonal hacia abajo, como si fuera negativo. ¿En cuál? ¿En este? En ese, sí. Entonces, usted me está diciendo que hallemos U según X. Entonces, ahí estamos como en un cartesiano normal. Y nos pone X, valor unitario Y, vector unitario Y. Ahí estoy confundido. Espérate. En este que acabamos de, en este gráfico que es en la... Comparando este con el último que vimos, con el que íbamos. Entonces, este X tiene... Este es en R, sí, ojo, señor. este es en R3, ¿cierto? Este es en el espacio.
¿Sí o no? Para que tengas en cuenta que es diferente a graficar en el plano. En el plano graficamos así. Estas son las positivas, estas son las negativas. Esta es la negativa en Y, ¿cierto? En el plano. Pero en el espacio cambian de posición. Pero igual les decía ahorita que es una notación, como más o menos se encuentra en la mayor parte de los textos, pero igual pues esa notación puede cambiar. Eso es simplemente una referencia. En este que estamos Profe, viendo acá. entonces, ¿Cómo? en el espacio, ¿cómo uno sabe que X es negativo? Pues, ¿para dónde tira la X? ¿Para dónde tira la Por Y eso, negativa? ¿Y para dónde ok, tira la...? en este plano, en el espacio, tenemos 3 dimensiones, X, Y y Z. Este que están viendo en pantalla son los ejes positivos, ¿cierto? Es como si yo les dijera por acá en el plano, estos son los ejes positivos. Y si yo les preguntara a usted, ¿cuáles son los negativos? Ah, bueno, este es el negativo de X y este es el negativo de Y, ¿cierto? Es lo mismo acá. En este del espacio, ¿cuáles son los negativos? Estos que están viendo son los positivos. Entonces, ¿quién es el negativo? Proyecto X. Bueno, hagamos la casa. Y este es el negativo de X, ¿cierto? Eje X. ¿Quién es el negativo de Y? Proyecto Y. Y este es el negativo de Y, ¿cierto? ¿Y quién es el negativo de Z? Proyecto Z. Y este es el negativo de Z. ¿Listo? Ahorita ubicamos un vector en el espacio para que aprendamos a usar estos ejes positivos o negativos. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Continúo. Ok. Bueno. Profe, ahí, perdón, en el que estamos en el anterior. ¿En esta? Sí, sí, ¿O en sí, esta? señor, si decimos que ¿Cuál fue la ahí sí otra? estamos, por ejemplo, yo veo U, X, Y. El vector unitario no se usa en tercera dimensión. Pues, porque yo estoy viendo un cartesiano normal. Ah, sí, no, por eso les estaba contando, que nos podemos encontrar con vectores en el espacio o con vectores en el plano. Este particularmente que estás viendo en pantalla es en el plano, en el plano normal. Por eso mira que su suma solamente es con la componente de X, Y con la componente de YJ, ¿cierto? Si tuviéramos el espacio, si por aquí estuviera el otro eje, entonces ya nos tocaría decir más UZK, ¿cierto? Más UZK, que sería el que faltaría si fuera en el espacio. Pero en este momento, como es solo en el plano, por eso tanto U como B, observa que estamos manejando solamente las componentes en X y en Y por ser exclusivamente el espacio. ¿De acuerdo? Ok, listo, profe, gracias. Bueno, con gusto. Listo. Bueno, esto también es una suma vectorial acá y la suma geométrica. ¿Recuerdan la primera clase de vectores? Observen cómo en la cabeza de U ponemos B y la resultante de U más B es este vector W, que es de unir el origen del primero con la cabeza del segundo. Y esto equivale también vectorialmente a esta suma, teniendo en cuenta sus componentes en coseno y teniendo en cuenta sus componentes. Eso que copiamos. Bueno, esto que estamos viendo acá ¿Cuál fue la es... base? Profe, sí, dime. profe, qué pena. Venga, en el plano anterior. Sí, en ¿Cuál fue este. la base de la rivalidad? Sí. Ahí usted está hablando de componentes en seno y coseno. Sí, señor. Ahí, ¿cómo identificamos el adyacente y el opuesto? Ah, Algo ok. de eso y algo de eso. Entonces el adyacente, tú te vienes O para ahí el... puedo usar Pitágoras también. En este triángulo como está, no, porque esto no es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Este simplemente es el resultado gráfico de la suma de U más B. O sea, este es U más B, ¿cierto? Gráfico. Pero ya si tú quieres hallar el resultado numérico, te toca hacer la descomposición vectorial de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué te tocaría hacer? Obviamente, pues necesitaríamos conocer el valor del ángulo. Pero, ¿qué tendrías que hacer? Entonces, coges el vector U, que sería este, y dices que este es UY, y dices que este es UX, ¿cierto? Y ya empiezas a hacer todo el procedimiento que vimos la clase pasada. Aquí se forma un ángulo teta, entonces recuerda que UY es igual a U, sin la flechita porque es la magnitud, ¿cierto? UY es igual a U, por ser un cateto opuesto, por el seno de teta, ¿cierto?
y Ux es igual a U por el coseno de teta, ¿cierto? Entonces, ya haciendo estos procedimientos, igual a lo que hicimos la clase pasada, ¿qué estarías hallando? Estarías hallando el valor numérico de U. Haces exactamente el mismo procedimiento para V, ¿sabes? Pero entonces este V, ¿qué te toca hacer? Este V nos toca ubicarlo o hacerle aquí, permítanme, yo borro para mostrarles qué tendríamos, porque es que U está ubicado, ¿cierto? Miren que U está ubicado, su origen arranca desde el plano cartesiano, entonces no tiene problema, pero miren V, es que nos toca hacer, hacerle por aquí un plano cartesiano adicional y tengamos en cuenta este ángulo que se forma y de nuevo, en un planito acá secundario, vamos a decir que este es el vector Vx y vamos a decir, perdón, Vy, y vamos a decir que este es el vector Vx, ¿cierto? Y hacemos el mismo procedimiento. Entonces vamos a decir que Vx es igual a V coseno de teta, sí, porque es adyacente, y Vy es igual a V por seno de teta, ¿cierto? Todo esto me van a dar valores numéricos y ya una vez los calcule, recuerden la clase pasada, la resultante, que sería la sumatoria de las componentes en X, luego la sumatoria de las componentes en Y, bueno, etcétera, etcétera. Eso nos va a dar entonces el valor del vector V. Y ya, conocidos estos módulos, ya voy a poder hallar numéricamente el valor de, aquí estaría U y aquí estaría U, el valor del vector, ¿cierto? Ahora hacemos un ejercicio completico que nos permita recordar todo esto. Entonces no se les olvide que acá está está el componente vectorial y está el componente gráfico, ¿listo? Permítame un segundito, ya, un segundito. Bueno, me reintegro. Entonces, ¿qué estamos viendo acá en esta diapositiva? Aquí simplemente la ubicación de dos vectores unitarios, ¿cierto? Por acá, vector I, vector J. ¿Cómo se calcula una magnitud? Miren las coordenadas de I, del vector I en este planito. Obviamente, pues esto es un 1 y esto es un 1. La coordenada 1 en X, 0 en Y sería esta, ¿cierto? Y la coordenada 0 en X, 1 en Y sería esta, la del vector J. Entonces, Profe, se le fue la voz. sí, un segundito. Bueno, me disculpan que estaba por aquí resolviendo una cosita, pero ya. Entonces, ¿cómo se halla un módulo? Ya habíamos conversado sobre eso utilizando Pitágoras. Observe que la magnitud del vector I es 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Y observen que la magnitud del vector J es 1 también, que son vectores unitarios. ¿Listo? Vector unitario, el módulo vale 1. Vamos a hacer este ejemplito sencillo. Lo tengo por acá en un documento de Word. Mírenlo por acá. Vamos a hallar el vector unitario de U, ¿cierto? Entonces, observen que ¿cuáles son las coordenadas del vector U? Voy a hacerlas por acá.
las coordenadas del vector U serían 5 en X, ¿cierto? 4 en Y. Listo. Y esto es nuestro vector U. Si yo quiero sacar su vector unitario, utilicemos cualquiera de las nomenclaturas. Quieren, utilizan vector unitario de U, por aquí pequeñito. ¿A qué es igual? El vector unitario de U es igual al vector U sobre la magnitud de ese vector U, ¿cierto? Así se halla el vector unitario. A eso también se le denomina normalizar el vector. Profe, Señor, esa curvita que le hizo ahí encima de la U es vector, ¿ok? esta curvita es vector unitario. Es una notación que significa vector unitario. Es un sombrerito. Profe, Sí, dime. a ver, U sobre la magnitud ¿Verdad? de Voy un U. poquitico más lento, que es un tema como complicadito. Sí, señor, claro. La magnitud de U no es 5,4. Entonces no estamos hablando de No, lo mismo. no. Estas son las coordenadas cartesianas del vector U, ¿cierto? Si yo te digo, ubícame en un plano el vector 5,4, el vector U Ok. de coordenadas 5,4, ¿qué haces? Entonces dices 5,4, ¿cierto? Y este es el vector 5,4. Entonces, simplemente esas son las coordenadas, ¿verdad? ¿Qué nos está preguntando el ejemplo? El ejemplo nos está pidiendo que hallemos el vector unitario del vector U, ¿cierto? Hallar el vector unitario del vector U. Y les estoy recordando, pues que lo veíamos ahorita en la diapositiva, que para hallar el vector unitario utilizamos esta expresión, el vector U sobre su módulo, sobre su magnitud, ¿cierto? Entonces necesito, para poder hallar, si están tomando notica, para que sepan qué es lo que nos están preguntando, hallar el vector unitario del vector U. Ojo, mis queridos estudiantes, que el vector unitario es otro vector, ¿cierto? Y enseguida lo dibujamos, es otro vector. Bueno, para hallar el vector unitario, para que lo hagamos aquí bien organizadito, solución. Para hallar el vector unitario, empleamos entonces vector unitario de U. Eso traduce vector unitario de U. Es igual a el vector U sobre la magnitud del vector U. Aquí no se le pone la flechita, pero ya se la había puesto, pero listo. U. Esto lo conozco, ¿cierto? ¿Quién es el vector U? El vector U es ¿quién? 5,4. Sobre este no lo conozco, mis queridos estudiantes. Este todavía no lo conozco, que es el que vamos a hallar ya enseguida. Este es incógnito. ¿Listo? Vamos a hallarlo por acá. Entonces hallamos el vector unitario, la magnitud de U. Y recuerden que este se halla, lo que veíamos ahorita en la diapositiva, usando Pitágoras. O sea, 5 al cuadrado más 4 al cuadrado, que son las componentes del vector, ¿cierto? Que son las componentes cartesianas del vector. Entonces, magnitud del vector U es igual a la raíz cuadrada de 25 más 16. 25 más 16, y esto nos da 35, 41, ¿cierto? Raíz de 41. Entonces, reemplazamos ese valor y vector unitario de U nos va a dar entonces 5,4 sobre raíz de 41. Esto lo partimos en cada una de sus componentes. Entonces quedaría 5 sobre raíz de 41, 4 sobre raíz de 41. ¿Qué fue lo que hice? Esta raíz de 41 se la estoy repartiendo a cada una de las componentes. Esta es la respuesta, pero necesito verificar que si ese es un vector unitario, su magnitud, ¿cuánto me tiene que dar? Su magnitud de este nuevo vector, esto es un nuevo vector, debe ser
1. Vamos a verificar. Verificar que la magnitud de este vector unitario sí sea 1. ¿Cómo lo hacemos? De nuevo, yo necesito saber cuánto es la magnitud de este. Pues utilizamos de nuevo Pitágoras, ¿verdad? Entonces la magnitud de este vector unitario es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 5 sobre raíz de 41 al cuadrado más 4 sobre raíz de 41 al cuadrado. Resolvamos. Entonces, ¿esto qué nos da? El primer paréntesis nos da 25, ¿cierto? 5 por 5, 5 al cuadrado, 25. Esta raíz se cancela. Recuerden que este cuadrado es tanto para el numerador como para el denominador. El 5 al cuadrado me da 25. Y raíz de 41 al cuadrado, pues se cancela la raíz y me queda 41. Más, igual acá. Este cuadrado es para el numerador y para el denominador. Entonces, 4 al cuadrado nos da 16 sobre, se cancela la raíz y me queda 41. ¿Esto qué me va a dar? 25 más 16, como son fraccionarios homogéneos, ¿cierto? Por ser fraccionarios homogéneos, coloco el mismo denominador y sumo los numeradores. 25 más 16 me da 41. Luego esto me da por acá, raíz de 41 sobre 41, raíz de 1. Y raíz de 1 es 1. Conclusión, sí es el vector unitario. Listo. Miren, ¿dónde se graficaría? Voy a borrar por aquí una cosita para mostrarles algo. ¿Dónde se grafica este vector? Este vector se grafica el unitario, ¿no? 5, ¿cómo nos dio? ¿Cuál fue la respuesta? Nos dio 5 sobre raíz de 41, coma, 4 sobre raíz de 41, ¿cierto? Eso fue la respuesta al vector unitario, Si hacemos esa operación en la calculadora, permítame un momentico, yo la hago en la calculadora. Quiero saber exactamente eso que me da. Entonces, 5 dividido raíz de 41. 0,7. Voy a hacerlo por aquí un ladito. Permítame, yo borro acá. O sea que se me Nos acaba. quedan un minuto. Me va a mostrar por favor la prueba un momentico que es que no la entendí bien. Yo no he podido. Sí, señor. Vea, dame un segundito, yo acá termino y se lo vuelvo a mostrar. Pero hagamos una cosa para que no nos corte. Entonces, nos vemos en un minutico que ya se nos va a acabar el tiempo. Esperen que yo quiero tomarle un pantallazo a los 21 asistentes. 21 asistentes, tomo un pantallazo, listo. Y nos vemos en un minuto en la segunda sesión, listo. Voy a desconectarme de acá.